¿Cómo está? Mi nombre es Jorge Amaya, soy licenciado en Ciencia Política y principalmente militante del peronismo. Me interesa muchísimo la historia argentina y la historia del peronismo. Por eso decidí comenzar a hacer una serie de entrevistas para recordar a compañeros, compañeras y situaciones que tuvieron lugar en el Partido de la Matanza y dentro del contexto del peronismo. Hoy vamos a empezar estas entrevistas con un compañero que no podía faltar, que es Aníbal Estela. Un compañero que ha ocupado muchos espacios de importancia, inclusive ha sido diputado nacional, y nos va a ir contando su historia del peronismo. Comenzamos cuando le pregunto a Aníbal cuál es su recuerdo más lejano en su relación con el peronismo. Y así me contesta. Tenía 8 años y un poquito, y lo trasladaron a mi mamá y a mi papá a Buenos Aires, y yo tuve que venir a hacer el tercer grado. En ese tiempo ya había hecho primero, inferior y superior, es decir, segundo grado, en una escuela de niñez. En junio de ese año nos enteramos que estaban bombardeando Buenos Aires, y después sobrevino la angustia de, tenía una tía, yo, hermana de mi mamá, que trabajaba en el centro, en el Ministerio de Guerra Civil, y no apareció nunca más. Sí apareció muerta por el bombardeo. Y mi primer contacto con el peronismo fue... Perdóname, en el bombardeo a la Plaza de Mayo murió una tía tuya. Sí, hermana de mi mamá, mi madrina. Mira vos. Y la primera cosa que no entendía era por qué le echaban la culpa a Perón, cuando Perón era el presidente de los argentinos. Claro. Y resulta que los asesinos y los que habían matado, aparentemente no tenían culpa, la culpa se la echaban a Perón. Y crecí con esa incertidumbre de saber por qué le echaban la culpa a Perón. Al poco tiempo lo derroca la Revolución Fusiladora en septiembre del mismo año, y todo el mundo le echaba la culpa a Perón, menos el pueblo, menos la gente, menos el barrio. Seguro. El barrio lo quería a Perón, pero los militares que habían acudido a mi casa y algunos de mis familiares decían que la culpa de todo la tenía Perón. Bueno, crecí en ese ámbito, fui a la escuela primaria ahí en Ibarrola, la escuela primaria oficial, y después al secundario en la normal de San Justo. Mi primer contacto con San Justo fue en diciembre del 59, años 60, que llego a La Matanza y a San Justo a estudiar magisterio. Ingresé ese año y en el año 64 ya me había recibido de maestro. Por supuesto, en la escuela de enseñanza media, en el secundario, en la normal, ya nos destacábamos nosotros porque éramos los únicos peronistas que además discutíamos de política y nos mostrábamos como peronistas. Era una escuela gorila creada por el almirante Rojas en el año 56. Y ya en el 59, que vine a dar el examen en diciembre, y en enero del 60, nosotros ingresamos y yo escuchaba también siempre las críticas a Perón. Como yo trabajaba en un taller de marroquinería, a los 13 años, 14, empezamos a trabajar, en el taller, los obreros, los trabajadores, que éramos pocos, lo querían a Perón, pero en la escuela normal no. Y entonces ahí empezaron mis grandes luchas y contradicciones contra ese sistema que aborrecía a una persona que yo intuía que era bueno porque el pueblo lo quería. Tengo una pregunta de más o menos esa época, a ver qué recordás. En el 65 hubo un plan de lucha de la CGT. Hubo movilizaciones, bueno, lo que corresponde a un plan de lucha, y matan a dos compañeros de la UOM, Musi y Retamar. En el Banco Provincia, en Irigoyen y Arieta, casi entre Arieta y Almafuerte, creo que fue eso. Y por supuesto matan a dos compañeros de la UOM, Musi y Retamar. Yo egresaba de la escuela normal y inmediatamente en julio
del 65 fui a trabajar al Consejo Escolar. En julio del En el Consejo Escolar y ya era portero, porque mi mamá me había conseguido un trabajo porque trabajaba de administrativo, pero mi categoría era portero. Al poco tiempo aprendía rápido y entonces había una interventora, me acuerdo, después en el Consejo Escolar, y fue a La Plata a pedir que me ascendieran porque era portero y encima suplente y manejaba el Consejo Escolar. Pero era la rapidez con que iba aprendiendo por la voracidad que tenía de conocimiento. Lo que sí me acuerdo que cuando yo asumí, cuando empecé a trabajar en el año 65, había habido elecciones, no sé si fueron las de Framini en Glass. Bueno, había consejeros escolares y me acuerdo que había un señor, un compañero, Machini, que era de la UON también, consejero escolar, y ¿cómo se llama este muchacho que fue secretario de Desarrollo Social con COSI? El flaco también era consejero escolar. Y había radicales. Uno era el escribano Barrio Olivares y el otro era el farmacéutico Coan. De eso me acuerdo perfectamente porque trabajábamos en conjunto, muy bien. Claro. Década del 60. Estamos en el 60 y pico. Es época de la resistencia. 65. En el 66 yo ya estudiaba ciencias económicas y por supuesto me morieron a paro la noche los bastones largos con Onganía. Claro, en el gobierno de Onganía. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y recuerdo perfectamente que estábamos cantando el himno en el hall y la Policía Federal con una tanqueta rompió la puerta de hierro grande y entró a los garrotazos de la policía y nos tuvimos que escapar por el fondo de la facultad que daba a la morgue. Nos tiramos de la planta baja, del primer piso a la planta baja y de la planta baja al subsuelo que está en la morgue judicial del lado de atrás de la facultad. ¿Vos hiciste la facultad desde qué año y hasta qué año? Del año 65 hasta el 74. Trabajaba, era otra época, no nos garantizaban cursos ni nada. Tenía que viajar 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta para ir hasta el centro. Y en la facultad había mucha militancia, la tendencia revolucionaria. Por supuesto. La época de pesadas. Era muy pesada la época, pero nosotros arrancábamos la asamblea de estudiantes y lo primero que hacíamos era pedir un saludo para los servicios de información que nos visitaban y que nos venían a escuchar lo que decíamos, ¿no? Así arrancaban todas las asambleas. Salíamos a la calle, por la avenida Córdoba, me acuerdo, y siempre había alguno que rompía una vidriera o algo y nos morían a palo la policía. Se supone que todo eso que tiraban las piedras y demás eran provocadores que mandaban los servicios, como siempre. Como siempre. Y en épocas de la resistencia, ahí estamos en el periodo del lucha y vuelve también, en el 70, digamos. La ilusión del pueblo trabajador y de la resistencia era volver a verlo a Perón en su tierra y conduciendo el Estado. Es todo demasiado glorioso como para que yo me extienda demasiado en esto, porque hay una historia en la resistencia. Y bueno, y hay compañeros que han dejado su vida en esto. Yo recuerdo personas que nos quedaron grabadas a todos en la mente, pero no quisiera hacer nombres para no ser injusto, pero si hay un símbolo, por ejemplo, es Magín del Carmen Guzmán. Sí, lo conociste a Magín, sí. Sí, por supuesto. Magín era de Tablada y era un cuadro. Vivía en Tablada, pero era un gran luchador, un gran y silencioso luchador. Un hombre de muy pocas palabras, pero que tenía una conducta intachable y que era reconocido por sus padres y por su pueblo. En la figura de él yo quiero simbolizar a todos, pero por supuesto hay otros enormes luchadores por la resistencia. Sin duda, sin duda. En los 70 ya se estaba pensando en el regreso de Perón. En el 64 hubo un regreso frustrado del general
Sí, yo estaba terminando la escuela secundaria y Ajá, recuerdo como si fuera ahora que se decía que volvía Perón, pero llegó hasta Brasil nada más, ahí lo interceptaron claro. y lo hicieron volver, y bueno, con la tristeza nuestra, ¿no? Que no podíamos entender por qué le impedían a Perón volver a estar con su pueblo. En el año 72, para no irnos muy lejos, ya gobierno de la dictadura de la NUCE, hubo Sí, sí. muchos hechos tremendos, como fue, no sé, la masacre de Trelew, por nombrar un hecho sangriento tremendo. Y yo no sé si seguramente vos recordás que después ahí ahora está cerrado, ¿no? El restaurante de Sí, Rincón de sí, lo Italia, mataron continuamente. lo mataron a Arturo Monroy, que era ministro del Interior. Bueno, era el que había dicho que si el peronismo ganaba las elecciones la situación sería complicante. Así dijo. Yo tengo un recuerdo muy preciso de todo lo que fue la lucha. Tengo un recuerdo muy preciso de cuando lo secuestran a Aramburu, Ajá, de cuando después dan y anuncian la muerte. Eh, Nuestra pelea era en ese momento, no era nuestra pelea, pero una discusión, debate interna. Muchos de nosotros decíamos que lo único que no teníamos que tomar era el camino de las armas, porque los enemigos eran los dueños de las armas, era lo que estaban buscando. Y esa pelea nos llevó mucho tiempo. Desgraciadamente después al final teníamos razón. Yo hacía una comparación. Esto es como pelearse con Monzón a trompada. Te da una sola y te noquea. Bueno, y a nosotros nos pasó eso y hubo mucha gente que equivocó el camino, pero porque la lucha política era la única que no podíamos perder. La única que el peronismo nunca perdió fueron las elecciones contra los bolivianos. Entonces yo no entendía por qué teníamos que apresurar la lucha armada. Una cosa era la resistencia, que sí era necesario ponerlos y tenerlos en jaque y en su lugar, y otra cosa era la lucha armada para el asalto al poder. Son dos cosas absolutamente distintas. tal cual. Y en noviembre del 72, el 17 de noviembre del 72, es el regreso del general después de muchísimos años y Lanuse no le gusta nada. Lanuse no dejó llegar a los Lanusse había dicho que no le iba a dar el cuero a Perón para volver. Y con la vuelta del general no solamente demostró que le daba el cuero, sino que era la única salida que tenía la Argentina para resolver su grave crisis institucional, económica y demás. ¿Y Yo cómo? te quiero recordar un tema que no sé si lo tenés, Sí, pero Perón eligió a Héctor Cámpora y a Vicente Solano Lima como fórmula presidencial para representarlo en las elecciones porque a él no lo dejaban presentar. Bueno, en esa época se hizo una reunión en la pileta de Bel Antonio, ahí en la pileta de Acapulco. En ese tiempo era un buffet abierto, no había el salón que hay hoy. Y ajá. ahí hicimos el acto, vino Cámpora y vino Solano Lima, vino, por supuesto, estaba Federico, y estábamos muchísimos de nosotros, había como, no sé, yo calculo 200 personas. ¿Recordás Concurrimos. fecha, Aníbal, recordás fecha o el mes? Y después de la nominación de la fórmula habrá sido en el mes siguiente, no me acuerdo si habrá sido en el verano del... Enero del 73 sería, enero, febrero. Podría ser enero, no me acuerdo bien. Sí, Seguramente Ricardo Rodríguez se debe acordar porque estuvimos juntos. Y ahí el peronismo de la Matanza fue a cumplir con el mandato de Perón y a subordinarse a la decisión de Perón de que sea Cámpora y Solano Lima los que nos representaran en las elecciones. Pero no éramos miles, ¿eh? Era una reunión del partido dándole el apoyo institucional a la fórmula. Ahí estaban todos los compañeros de esa época. Decime cómo viviste o cómo se vivió en La Matanza el 17 de noviembre del 72. ¿Qué tenés, qué recuerdos tenés? En primer lugar, te digo, para nosotros era una fiesta inconmensurable, esperada durante más de 17 años. Nosotros creíamos que la vuelta de Perón
en esa ilusión de pueblo que teníamos, iba a resolver los problemas del pueblo y de la clase trabajadora. Entonces, lo esperamos a Perón y las muchedumbres de peronistas que acudían a Ezeiza le iban a demostrar a Perón todo el amor que tenía su pueblo por él. Así que después tuvimos esa fecha. Muchos dicen que es el día de la militancia. Para mí es el día de la vuelta del general Perón a la Argentina. Sí, para los grandes, para nosotros, es el día que volvió Perón. Claro. Y después sucedieron las elecciones del 11 de marzo del 73. Sí. ¿Vos recordás candidatos en La Matanza? ¿Qué sucedió en La Matanza ese 11 de marzo? Bueno, las elecciones fueron abrumadoras, sacamos más del 60% de los votos, una cosa así o más. Nuestro candidato era Larraza. Mi compañero Larraza había sido intendente, creo que ¿En Lincoln? ¿Eh? ¿No fue en Lincoln? No, fue Carlos Casares o Peguajó, por esa zona, creo que por la cuarta. Y el secretario de él era Federico Russo, así que nosotros teníamos una enorme ilusión. Me parece que todavía lo estoy viendo caminar al coronel Vidondo cuando dejaba la municipalidad y dejaban el poder para que asumiera el peronismo. Se iban por la calle Almafuerte en relación al Banco Provincia, y yo los conocía porque yo trabajaba en el Consejo Escolar y los pude ver cuando se iban. Era que los milicos volvieran, los militares volvieran a su lugar y el pueblo asumiera la nueva etapa democrática. Una enorme ilusión, una enorme ilusión. Eso cuando asumen el 25 de mayo del 73. Sí. Cuando asumen las autoridades elegidas el 11 de marzo. Después de asumir, hubo problemas. El presidente era Cámpora. Sí. Empezaron a haber problemas. Voy a dar mi interpretación de esos problemas. Contame. El peronismo tuvo 17 años en la resistencia. Y por urgencia de la oposición, del gorilismo, tuvo que pasar de la resistencia al poder. Sí. No hubo una etapa de transformación de la resistencia en el poder político institucional de la Argentina. Eso nos llevó a pelear cada lugar con el entusiasmo y el fervor y todo lo que habíamos hecho estando en la calle. Y por eso hubo problemas y tuvimos la desgracia de que muchos de aquellos que estaban en esos lugares no entendieron esa situación y entonces se producían problemas y cruces violentos demostrando que había más ganas y ansias que por ahí sentido común y tranquilidad para asumir la conducción del Estado. Tal cual. Tenemos otro día, los peronistas en nuestra historia, un trágico día, el 20 de junio del 73, que es el regreso definitivo del general. Y ese día en Ezeiza se juntó una muchedumbre. Decime, desde Matanza, desde tu visión, vamos a ese día, el 20 de junio del 73. ¿Yo qué te puedo decir? Estaba todo el pueblo. Porque era tan grande la cantidad y el entusiasmo, era tan impresionante la voluntad y la decisión y la necesidad de ese pueblo por volver a recuperar el liderazgo en el territorio, que estábamos todos. Era una cosa que no se puede describir con palabras. Era el pueblo en la calle aclamando a su líder, al conductor. Y de los... Sí. Toda la posible descripción que pueda haber. En algún momento, refiriéndose al 17 de octubre del 45, alguien dijo que el subsuelo de la patria es sublevado. Esto no era el subsuelo, esto era mucho más. Era toda la sociedad argentina clamando para que Perón viniera y se hiciera cargo de la conducción política del Estado. Y de los enfrentamientos que hubo, creo, no sé, un par de decenas de muertos, voy a decir.
A ver, qué tenés para decir? yo antes te relaté por qué pasaba lo de los enfrentamientos. Este pueblo, este ejército de patriotas que es el peronismo, pasó de la resistencia al poder. No sé si me expliqué bien, pero es un cambio de roles tan importante que no llegamos a tiempo a resolver precisamente la ubicación. El poder del Estado es pequeño en relación a la enormidad del movimiento peronista. Y todos clamaban por su lugar, porque todos tenían razón. Y esa lucha que desencadenó en violencia, yo no sé si no habrá estado de alguna manera diseñada por el enemigo para mostrar que no podíamos conducir porque éramos la violencia institucional. Y a mí siempre me quedaron las dudas en todas las etapas de violencia en Argentina, si no tuvimos una estrategia para mostrar que el peronismo era violento. Ahora mismo todavía lo dicen, Sí. después de haber dado lecciones de democracia durante décadas, que somos violentos. Me parece que la estrategia era demostrar que el peronismo era malo, que era negro, que era violento y que era patutero. Sí, Y lamentablemente. eso se plasmó en los enfrentamientos. Lamentablemente, de esa época, y si queremos revisar la historia, tenemos que recordar los hechos violentos porque fueron una característica de esos años. Tanto como lo que sucedió en junio, el 20 de junio del 73 en Ezeiza, sí, como unos meses después, ya tras la renuncia de Héctor Cámpora, vienen las elecciones donde gana la fórmula Perón-Perón. Y después de unos días después, sucede un crimen tremendo de José Ignacio Rucci. ¿Recordás qué tienes para decirme? Totalmente y perfectamente. Son cosas inexplicables para el peronismo, para los peronistas. No hay forma de justificar ese accionar. Cuando yo digo, y voy a hablar y voy a poner la palabra infiltrados por primera vez en mi boca, que no la voy a decir nunca más. Cuando los movimientos populares empiezan a tener esa visión sesgada de la realidad, todo el mundo piensa, los pensantes, digo, que tiene que haber habido otros intereses para que se resuelvan esas situaciones. En ese momento, cuando se hablaba ya desde hace mucho tiempo de lo que era la burocracia sindical y todo lo demás, parecía como que los compañeros que tenían la labor en las organizaciones gremiales, y esto lo decía Perón, no yo, eran burócratas. Era un término que se utilizaba mucho para nombrar a la burocracia sindical. Los mismos términos que después nuestros enemigos han usado durante décadas para castigarnos. Todavía los usan. Sí. Entonces, lo que no hay es la comprensión de los roles que debe desempeñar cada uno en la comunidad organizada. Romper todo, incendiar todo, no es el rol del sindicalista. El rol del sindicalista es conseguir absolutamente todos los merecimientos, que se paguen los merecimientos del trabajador. Y muchas veces, en ese tiempo, hubo que esperar y se esperaba. Y la conducción de Perón nos llevó a entender que nosotros somos un movimiento pacífico. Si nosotros hubiéramos salido a romper la sociedad argentina con conflictos gremiales en todas las fábricas, en todo lo demás, como se planteaban muchos compañeros nuestros, de la JTP y otras organizaciones planteaban el conflicto in extremo. Y quizá, si uno lo mirara desde el punto de vista de la justicia, tenían razón, pero desde el punto de vista de que el tiempo necesario para implementar una revolución, el tiempo dijo que no teníamos. El tiempo dice hoy que 75 años después, el marxismo, como la organización del Estado, claudicó, que el neoliberalismo fracasó y que el peronismo está más vivo que nunca. Claro. Con lo que el transcurso del tiempo le dio la razón al general y nos dio la razón a los peronistas que pensamos que nunca hay que perder de vista qué hace el enemigo para saber qué tenemos que hacer nosotros. Decime, Aníbal,
¿Qué recordás del gobierno municipal de ese momento y la estrella que en ese momento iba creciendo de Federico Russo? Decime qué recordás de ese periodo. Federico Russo era la referencia política del peronismo de La Matanza. Él era secretario privado del intendente, trabajaba en la cafetería, pero era la persona a la que todo el mundo le iba a reportar y le iba a pedir de alguna manera opinión sobre cómo se desarrollaba la política del distrito. Por supuesto que tenía de otro lado, digamos, en otra posición, a otros compañeros de un verdadero valor político, como estaba el doctor de Giudice, el doctor Di Taranto. Yo fui jefe del Consejo Escolar de Matanza y secretario administrativo del 73 al 76. Y recuerdo perfectamente a todos mis compañeros, la lista de consejeros escolares la encabezaba Ricardo Roleri, pero estaba el compañero Borracetti, el compañero Sánchez, el compañero Soto, Néstor Soto, que era el hermano de Delfort, sí, y la compañera Medina, bueno, había una compañera que fue quinta, que ahora me voy a acordar, que después la reemplazó Pocha, porque el compañero de ella, Velázquez, estuvo en la toma de la Casa de la Cultura en Ramos, y Beatriz Gómez era la quinta consejera escolar. Me acuerdo la lista de memoria, la sexta era Pocha, sexta consejera escolar. Y tuvo que asumir Pocha al tiempo, porque el compañero Velázquez lo había acompañado a Rulli en la toma de la Casa de la Cultura con las armas en Ramos, y entonces tuvieron que renunciar. Eran del grupo también casi cerca de Magín, algunos de los compañeros que estaban ahí. Pero renunció Beatriz Gómez y asumió Pocha como quinta concejal. El único consejero escolar de la oposición era el escribano José Barrio Rivas. Contame, ya que tocas el tema, voy a recordar que Jorge Rulli fue organizador de la Juventud Peronista en esos... Sí, con otros compañeros. Con otros compañeros. ¿Cómo? Con otros compañeros que fueron también... Sí, por supuesto. Muchos otros compañeros. Pero hubo, lo que acaba de decir Aníbal, la toma de la Dirección de Cultura, porque hubo algunos desavenencias. ¿Podés contarnos lo que recordás, Aníbal, de eso? Sí, me acuerdo como si fuera ahora. Entraron a la Casa de la Cultura y la tomaron por las armas, y ahí hubo que negociar arduamente para que después la desocupen. Era tiempo de ocupaciones de esa manera, y ya se notaba cierta propensión en Rulli para sentirse un elegido, un iluminado, que, bueno, con el tiempo lo demostró, hoy mismo lo demuestra, ¿no? Bueno. Tenemos que hablar de un día trágico para los peronistas. El 1 de mayo del 74, el 1 de julio del 74, el 1 de mayo sucedió otra cosa en la Plaza de Mayo. Por supuesto. Pero no hay que eludir ningún tema. Mira, nosotros los peronistas no podemos tomar el peronismo con beneficio de inventario. Nosotros somos lo que somos, con errores y con aciertos, pero con muchísimo más aciertos que errores. Sin duda. Así que no hay que eludir ningún tema, ni las formaciones especiales, ni los montoneros, ni ninguna organización que hubiera pertenecido al movimiento y que hubieran cometido errores, porque los errores que cometieron luego se corrigieron, si no, no estaríamos como estamos vivos. Bueno, el 1 de mayo del 74 hay un gran acto, hay un video inclusive, donde hay un sector de la plaza, un sector del peronismo, la tendencia revolucionaria, la juventud, que canta en contra principalmente de Isabel Perón, que en ese momento era vicepresidenta. En realidad el canto era ¿qué pasa, general? Está lleno de gorilas del gobierno nacional. No había una referencia específica, por supuesto que casi todos opinaban eso de López Rega. Pero el general Perón estaba ya grande y cansado de que le digan lo que tenía que hacer. Y detrás de sus palabras, cuando lo llama imberbe y cuando lo invita a retirarse,
estaba el cansancio de un viejo líder que a la altura que vino a dar su vida por el movimiento y por la patria, no quería seguir discutiendo. En realidad no se trató de un acto de, bueno, que no está conforme que se vaya, no. Eso fue más bien un símbolo del cansancio que tenía el general, de que muchos compañeros, quizá con buena intención, discutieran las decisiones estratégicas. Porque en la táctica podríamos tener diferencias, pero las estrategias las marca el que conduce. Claro. El peronismo tiene un apotegma que ya Perón lo explicó en la década del 40 cuando asumió. Por ejemplo, el Estado concibe centralizadamente y ejecuta descentralizadamente. Y esa forma de ver la política, Perón la trató de llevar adelante siempre, estando en el poder o fuera del poder. Por eso se comprenden lo que para algunos son contradicciones, es el armado de un campo de batalla político, electoral, que Perón tenía siempre en mente, quién tenía que cumplir cada rol. Y en ese caso, en el caso de las formaciones especiales, él admitía que pudiera haber esa tendencia a la rebeldía en la juventud, lo que no podía seguir admitiendo que discutieran sus decisiones. Y ahora sí, vamos al 1 de julio, un par de meses después, un tiempo después, días después, llega la pérdida para el movimiento, para todos nosotros, del general Perón, fallece el general Perón. Decime, en La Matanza, ¿cómo se vivió? Con una tristeza inconmensurable. Era como si se te muriera tu papá y tu mamá juntos. Era aquel que tenía siempre la palabra justa para poder describir la situación y aconsejar el camino. Perón es insustituible, no tiene quien se pueda comparar ni en la historia ni en la realidad, porque tenía esa justeza para la descripción de situaciones, ese idioma tan facilitador de la comprensión con el pueblo, un hombre que transformaba lo complejo en fácil de entender. Entonces, cuando alguien te explica durante décadas cuál debe ser el camino, cuando ese alguien fallece, se produce una tristeza inconmensurable en el pueblo. Nos quedamos sin el conductor. Y a partir de ese momento, también las fuerzas de la oposición, junto a la reacción y al gorilismo, empezaron a tramar cómo nos iban a derrotar antes de que hubiera elecciones de vuelta, porque tenían terror a que hubiera elecciones nuevamente y que el peronismo volviera a ganar, ya desaparecido Perón.